Perfecto. Bueno, ¿cuál era la idea de lo que quería hacer hoy? El tema es el siguiente. Siempre, últimamente, cuando veo gente hablando de Gherkins, hablando de implementar, de usar Cucumber, bueno, vamos a automatizar y ya salta, no, vamos a usar Selenium, Java, Cucumber, no, Cypress, le vamos a poner Cucumber encima y vamos a hacer escenarios y vamos a todo eso y nunca nadie se pone a frenar y decir, pará, de vuelta a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿cuál es la ventaja que tengo si uso Gherkin? ¿Esto sirve para cualquier proyecto? ¿No sirve para todos los proyectos? Hay proyectos en los que usar Gherkin es una mala idea, hay proyectos en los que es una buena idea, hay proyectos para todo. Entonces, la idea de la charla de hoy un poco es ver de dónde surge esto de usar Gherkin, por qué, porque muchas veces para poder decidir, y yo no les voy a decir después de esta charla, bueno, en su proyecto usen Gherkin o no usen Gherkin, porque es parte de un análisis muy grande, pero espero en la primera parte de la charla darles herramientas para entender si les sirve o no usar Gherkin, ¿sí? Y en la segunda parte, dado que se puso tan de moda esto de Cucumber, Gherkin, Behave y toda esta historia, o sea, que se puso tan de moda, veo escenarios escritos que van en contra de todo lo que trata de implementar el uso de BDD, el uso de Gherkins, el uso de... O sea, es totalmente contraintuitivo y va en contra de todo lo que uno quiere hacer con esto. Entonces, y son cosas que las veo todo el tiempo y no solo las veo, no sé, en proyectos en los que trabajo, proyectos en los que trabajé, seguramente proyectos en los que trabajaré, sino que lo he visto en páginas de internet que supuestamente te explican cómo funciona Gherkin, con ejemplos mal implementados, horrendos, y esa es una cosa que quiero, o sea, ya tengo, y no es la primera vez que doy una charla sobre vicios que hay en BDD y en Gherkin, ya es como la quinta vez que doy una charla sobre esto. Esta es la primera vez que voy a presentar esto que voy a presentar ahora, pero trato ya como de ir explicando, aunque sea persona a persona, cómo funciona esto, ¿no? Entonces vamos con esa historia. No sé si muchos de ustedes usan en sus proyectos lo que llama TDD, que es desarrollo guiado por pruebas, ¿no? Básicamente gira lo que muchos hacen en sus proyectos, de que se va haciendo el desarrollo y a través de eso después se hacen las pruebas, sino que se generan ante los casos de prueba y se desarrolla en base a esos casos de prueba, haciendo que para que el desarrollo esté completo, esto es una super simplificación de lo que significa TDD, podemos hacer una charla entera de TDD, pero se supone que lo que se está codeando funciona una vez que pasa todas las pruebas, entonces es como que tiene que ir pasando a través de pruebas lo que se va codeando. Es una simplificación enorme esto, Muchos me van a decir, sí, no es tan así. Bueno, no importa, es una sobresimplificación de esto, pero para lo que vamos a hablar ahora sirve esta sobresimplificación. Entonces, básicamente uno dice, bueno, dado que tengo que programar esto, voy a crear tales casos de prueba y a partir de esos casos de prueba yo voy a ir codeando, ¿no? Y haciendo que mi código vaya pasando esas pruebas. Cuando pasa todas las pruebas, listo, ya está para subirse, ya anda. Lo que pasa, el problema que se vio cuando se creó BDD es que esto es poco específico. A ver, ¿a qué me refiero con poco específico? A que no sabes muy bien qué tipo de pruebas, desde dónde hasta dónde, cuál es el largo de la prueba, porque no es lo mismo una prueba unitaria que una prueba end-to-end, o una prueba de integración, una prueba de componentes, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Qué tengo que usar? O sea, y entra medio como en algo que puede llegar a estar medio en el aire a veces, ¿no? Entonces, hay un señor que se llamaba Dan North que dijo, voy a hacer evolucionar esto de TDD. Y cuando digo evolucionar, muchos dicen, bueno, entonces reemplazo TDD y me voy a otra cosa. No, muchas veces se terminan usando las dos cosas por separado, porque filosóficamente terminan siendo un poquito distintos, ¿no? O sea, TDD no tenía mucha especificación de qué probar, qué no probar, hasta dónde, cuál es el largo de las pruebas, ¿no? ¿Qué tanto? O sea, si es un unit test, si es un end-to-end, todo eso. Entonces dice,
Bueno, dice este señor Dan North, vamos a ponerle algunas reglas a esto. Vamos a hacer que las pruebas sean especificadas como un comportamiento deseado de la unidad de acuerdo a los requerimientos del negocio. O sea, básicamente, o sea, un comportamiento. O sea, yo tengo no sé, una página que, no sé, cualquiera, vamos a poner cualquier ejemplo, y cuando entras te tenés que loguear, ¿no? Entonces, en vez de hacer esas pruebas de login que uno hacía, uno puede pensar en un comportamiento, en decir, bueno, el usuario tiene que loguearse, y el comportamiento es que el usuario pone un usuario, pone una contraseña, aprieta un botón y pasa algo. Se loguea, no se loguea, pasa lo que pasa, puede tener distintos, no sé, rangos, permisos, de acuerdo a quién se loguea, a quién no se loguea, pero la idea es un poco dejar de pensar en términos absolutos de un caso de prueba, sino que empezar a pensar en un comportamiento, ¿no? Si yo lleno un formulario, a partir de que yo llene ese formulario tiene que pasar cierta cosa, se tiene que crear un registro, ¿no? Entonces yo voy a empezar a pensar en comportamientos, en cómo se tiene que comportar el sistema, ya no en meras pruebas, sino que esto tiene que ver con unidades de negocio, o sea, con los requerimientos del negocio. O sea, el negocio especifica qué es lo que tiene que hacer mi sistema, y qué es lo que tiene, o sea, esos requerimientos del negocio en el fondo son comportamientos. O sea, un usuario hace algo y a partir de ese algo que sucede, según el negocio, tiene que pasar algo. Esa es la idea de BDD en el fondo, ¿no? Súper resumido también. Cuando yo quiero hacer BDD, y como yo dije, que quiero que se solucione el hecho de probar, y vamos a poner probar entre paréntesis, porque esto no es solamente para pruebas, y ya lo vamos a hablar esto. Yo quiero hacer algo, ¿sí?, que se ejecute pensando no tanto en una prueba, sino en los requerimientos del negocio y en los comportamientos que se tienen que dar de acuerdo al negocio de lo que estoy haciendo. Se crea un lenguaje. Hay muchas otras formas de BDD aparte de Gherkin, ¿no? Los que usan Mocha, por ejemplo, también están usando BDD de otra manera distinta, pero paréntesis. ¿Qué pasa? Aparece este lenguaje llamado Gherkin, que es un lenguaje específico de dominio, o sea, solamente está hecho, es un lenguaje para solucionar un problema. ¿Qué problema? Que es que cuando yo defino un comportamiento, ese comportamiento se autodocumente en cierta manera. ¿Me puedo interrumpir un minuto? Tenemos que poner a grabar porque nos están pidiendo que grabemos. Ah, yo lo estoy grabando igual, pero grábenlo igual. ¿Estás grabando? Sí, pero no sé cómo se estará grabando. Tenés que apretar el botón de Zoom que dice lo estoy grabando por otro lado. Lo estoy grabando por otro lado, pero bueno, está perfecto. Ah, bueno, listo. Pará que lo pongo a grabar acá también, por las dudas, porque yo soy medio... nada, más de una vez. Qué lindo todo. Ahí estábamos. Y después no me anduvo como debería haber andado. Bueno, este lenguaje Gherkin, ¿qué es lo que soluciona? Primero que todo el equipo empieza a trabajar junto en la definición de comportamientos. Y funciona como comunicación. No sé si a ustedes les pasa muchas veces que ustedes, no sé, los que son QAs, los que son desarrolladores, hablan un lenguaje muy técnico y se desentienden con la gente que está del lado del negocio, que en verdad está pensando en cómo tiene que funcionar el sistema y en otro momento también en cómo hace guita ese sistema, ¿no? Y a veces hay un muro entre gente que programa y gente que está pensando en el negocio. Esto lo que hace es ayudar. ¿Por qué? Porque yo tengo un lenguaje común entre todos, en el cual todos nos ponemos de acuerdo en cuál tiene que ser el comportamiento del sistema ante cada cosa que pase adentro, ¿sí? Y si todos nos ponemos de acuerdo y tenemos un lenguaje común, ya no pueden haber dudas. Entonces la gente que desarrolla basándose en esos comportamientos. ¿Se entiende? O sea, yo ya no me pongo a pensar en un test case que está subido en un Jira y que salvo los QA
generalmente nadie ni se entera que existen esos casos de prueba, nadie los va a leer en su vida, salvo los QA, porque está bien, muchos van a decir sí, pero supuestamente en algún momento los devs deberían leer esos casos, pero nadie los lee, vamos a ser muy sinceros, rara vez sucede que alguien se pone a leer fuera de los QA esos casos de prueba, que entonces pasás de tener algo donde cada uno tiene su partecita, la gente de negocio pensando en el negocio, los desarrolladores pensando en cómo codear lo que los de negocio se les ocurrió, los QA haciendo sus casos de prueba que solo QA sabe bien qué es lo que está probando, y acá todo el proyecto, todos los actores del proyecto trabajan juntos y con un lenguaje común todos se ponen de acuerdo en exactamente qué es lo que se quiere. Y si se quiere hacer algo parecido a TDD, bueno, los desarrolladores están desarrollando en base a los comportamientos. Los QA están probando en base a ese comportamiento. Los de negocios saben que especificaron exactamente qué es lo que quieren y nadie tiene dudas de qué es lo que está sucediendo. O sea, junta a todos en una sola unidad. O sea, ayuda a la comunicación, autodocumenta todo. Ahora vamos a ver, para los que nunca vieron Gherkin, qué es lo que pasa. Pero soluciona un montón de problemas con eso, de comunicación. Y en el fondo, generalmente los grandes problemas de proyectos son de comunicación más que técnicos. Pues lo técnico se sabe, no se sabe, se aprende, se ve. Pero muchas veces se juega al teléfono descompuesto y bueno, surgen los problemas que surgen, ¿no? Y esto viene un poquito a solucionarlo. Como hablábamos, BDD no es solo testing, ¿no? O sea, es Behavior Driven Development. O sea, es desarrollo de software. Todo el equipo y en cualquier rol se tiene que meter en esto. Y acá una de las cosas que yo quería corregir en cuanto a la escritura de Gherkins y todo esto, que muchas veces queda relegado a QA. Yo sé que parece loco lo que estoy diciendo, pero en una enormidad de proyectos termina siendo lo mismo que antes, solo que reemplazamos los casos de prueba por comportamientos y esos comportamientos solo los conoce QA. Y los termina escribiendo QA y terminan estando de nuevo en un Jira que solo los QA saben qué es lo que hay. Entonces eso es algo que debería modificarse. Se supone que todo el equipo debería trabajar en armar estos comportamientos. ¿Por qué? Porque si todo el equipo se pone a trabajar en estos comportamientos, todo el equipo está de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y en qué hay que trabajar. Y ya no es solamente alguien que escribió esto, alguien que escribió el otro, alguien que escribió el otro, y sabe Dios qué es lo que se está probando y qué es lo que se está haciendo. Bien. Pablo. Sí. No, lo que generalmente termina pasando es que el analista de negocio, cuando escribe la user story, escribe algo genérico y después nosotros los QA terminamos desarrollando eso genérico a casos más específicos. Bueno. Sí. Y eso termina en un repositorio de GitHub que vaya a saber que vos lo ves linkeado a la user story, pero generalmente nadie lo ve. Y nadie eso lo ve. Realmente... Bueno, es que ese es el problema cuando uno hace las cosas a la mitad. Muchas veces uno arranca una metodología de lo que sea y la usa a medias, ¿no? Uno lo ve muchas veces en proyectos de Scrum que son más o menos Scrum, pero después todo se acomoda al caos del momento y termina siendo el mismo caos de siempre, ¿no? Y acá también, o sea, si toda la parte de crear comportamientos solo queda del lado de los QA, no hagan un proyecto de BDD, sigan haciendo casos de prueba y listo. O sea, si no van a cambiar nada con lo que están haciendo, o sea, se supone que uno implementa algo porque uno detecta que hay cosas que hay que mejorar y uno lo implementa para que el equipo mejore, ¿sí? Generalmente cuando hay un problema, uno suele atribuírselo a algo, a alguien o a algún sector, pero generalmente el problema no es de uno solo o de un sector del equipo, de lo que sea. Generalmente los problemas suelen ser un poco más grandes. Después cuando uno tiene una retrospectiva empieza a ver que hay varios factores que hacen que algo sea mejorable. Entonces, cuando uno va a implementar BDD, uno tiene que decir, miren muchachos, nosotros podemos ayudar a la creación de comportamientos, pero los comportamientos son cosas que tenemos que estar todos de acuerdo en que el comportamiento es este. O sea, que nos juntamos y con la gente de negocio
y que definimos cuál es el comportamiento. Y cuando nos vamos de la reunión donde escribimos estos comportamientos, todos estamos de acuerdo en que eso es lo que tiene que suceder. Y estamos todos de acuerdo en qué es lo que vamos a codear, qué es lo que vamos a probar y cuál es el producto que tiene que salir a partir de esos comportamientos que estamos creando. O sea, no puede, o sea, si solamente lo va a hacer testing, bueno, ni hagan eso, sigan haciendo casos de prueba, que está bien, para muchos proyectos es suficiente, ¿por qué no? Pero ponerse a hacer todo este esfuerzo para nada, la verdad que es mucho esfuerzo, y si no está bien dirigido, y peor, hay momentos en los que solo los usa Automation, ni siquiera QA, Automation los usa, y ni los QA saben que Automation tiene Gherkin creado, o sea, peor todavía. O sea, no tiene que pasar eso, esto tiene que ser un trabajo de todo el equipo. Bien, y entonces ¿dónde metemos esto? ¿Qué es lo que yo les decía? Esto tiene que estar en todos lados, no puede ser una cosa de testing. No puede solamente testing tomar esto, ¿sí? Tiene que estar negocio metido, el negocio tiene que decir, sí, ese comportamiento que escribiste es exactamente lo que nosotros queremos que suceda. No se tiene que llegar a ese tipo de acuerdo. Por eso, cuando yo entiendo que hay más gente de testing acá que desarrolladores en esta charla, lo van a ver más emparejado con pruebas de integración o end-to-end, y no una prueba unitaria, porque una prueba unitaria no se va a poner a ver un comportamiento, ¿no? Acá vamos a ver un par de ejemplos de cómo funciona Gherkin para los que nunca vieron, para los que entraron acá y nunca vieron lo que es Gherkin, lo que es BDD. Podemos hablar por horas de esto, ¿no? Pero fíjense que básicamente ustedes tienen una funcionalidad, ¿no? Y esa funcionalidad uno va creando escenarios, ¿sí? Uno tiene una funcionalidad y sobre esa funcionalidad uno va creando escenarios. Esos escenarios son comportamientos, formas en las que se tiene que comportar el sistema de acuerdo a lo que pase, ¿no? Entonces tienen un escenario y tienen verbos adelante, tienen acciones, when, then, given, when, then. O sea, generalmente van a tener un given, que es una precondición, ¿sí? O sea, given, no sé, dado que estoy en tal página, dado que inicié un nuevo trámite, dado que ya estoy logueado, es una precondición de la prueba, ¿no? Para traducir un poco a lo que son casos de prueba. Pero pónganse esto en la cabeza, no son casos de prueba esto. O sea, y nunca lo trabajen ni lo manejen como si fueran casos de prueba. Olvídense de los casos de prueba, esto es comportamientos. Mientras más separen un concepto del otro, mejor van a entender cómo funciona esto. When son acciones. Las acciones que hacen. Cliquear botones, llenar un campo, hacer algo, es una acción. Y then son los asserts, las cosas que hay que verificar. Básicamente con eso ya pueden crear un comportamiento, porque los comportamientos que son, dado que estoy en cierto lugar, hago ciertas cosas y espero cierto resultado, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo muchos escenarios cuya precondición es la misma, yo podría poner un background, que es como aislar esas precondiciones comunes a todos los escenarios, ¿no? Y ponerlas en otro lado. Y después cada escenario tomar ese background. Se pueden usar otras acciones como AND, que serían como un comodín que replica el given, ¿sí? O sea, given, lo que sea, AND tal cosa, lo puedo usar en el when, en el then, donde quiera el AND, ¿no? Pues la idea es que fíjense que todo queda contado como un cuentito acá. Y la idea es esa. Este lenguaje está hecho para que quede todo como una especie de cuentito, para que todo quede súper claro qué es lo que está pasando, está describiendo cómo se comporta el sistema, y todas las personas, sean técnicas o no técnicas, pueden leer esto, pueden ver que ahí hay documentación y pueden ver cómo funciona el sistema, cuál es el comportamiento del sistema ante ciertas cuestiones, ¿sí? Por eso yo les decía, esto tiene que trabajarlo todo el equipo, ¿sí? Todo el equipo tiene que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque fíjense que acá nos pusimos de acuerdo, ¿no?, en cómo funciona el sistema.
O sea, acá esto es un acuerdo entre todos de cómo funciona el sistema. Entonces, ustedes pueden probar cómo funciona el sistema basados en esto. Ustedes pueden desarrollar el sistema basados en lo que dice acá, ¿no? Sin entrar demasiado en los detalles. O sea, algo que les va a pasar muchas veces a los quads, veo, y el botón es verde y el texto está en Arial 12. No, esas cosas no importan los detalles. A ustedes les importan cómo se comporta. Después habrá otro tipo de documentación para cómo se armará el CSS y qué tipo de letra tiene que tener y toda esa historia. Pero acá solamente es el comportamiento. Lo único que les importa es cómo tiene que funcionar el sistema. Fíjense que muchas veces van a tener escenarios donde, dependiendo del input que haya, va a haber un output. Y no por eso voy a crear un escenario para cada input, porque el escenario siempre es el mismo, ¿sí? O sea, si ustedes se loguean, por ejemplo, el escenario siempre es el mismo. Ustedes ponen un usuario, una contraseña y apretan un botón y pasa algo. Depende de lo que ustedes pongan, el usuario y la contraseña, van a pasar distintas cosas. Pero el comportamiento en sí mismo es el mismo. O sea, entra un usuario, pone una contraseña y aprieta un botoncito. Y no hay otra cosa, ¿sí? Entonces el escenario siempre es el mismo. Lo que cambia es el input y el output que puede llegar a tener. Entonces se puede hacer este tipo de escenarios que llaman escenario outline, en el cual yo pongo ejemplos, ¿sí? Porque son como variables, si se quiere. Entonces, de acuerdo a lo que yo ponga, voy a tener un resultado, ¿sí? Pero fíjense que siempre el escenario es el mismo, el comportamiento es el mismo. Ponga lo que ponga. Yo acá puedo poner 50 ejemplos más, ¿no? Ahora, todo esto parece sencillo. No lo es tanto, porque si no, no estaría hablando acá. Pero hay varias reglas para que un Gherkin esté bien escrito. O sea, dado que ya entendemos por qué existe esto de Gherkin, por qué existe BDD en sí mismo, y ya vimos que el objetivo principal es armar un lenguaje común entre todos, ¿sí? Que después yo lo use para automatizar, bueno, eso es otro tema. Pero todos nos pusimos de acuerdo en que con ese lenguaje todos entendemos qué es lo que estamos diciendo y estamos todos de acuerdo. Pongamos reglas de escritura. Pero que son reglas que parecen obvias, pero cuando yo veo cosas en muchos proyectos no son tan obvias, ¿sí? La Golden Rule, o sea, cuando ustedes vayan a escribir un Gherkin, tiene una regla que es la que sí o sí se tiene que cumplir. Hay que tratar a todos los lectores como te gustaría que te traten. O sea, ustedes cuando van a leer un Gherkin quieren que el Gherkin sea comprensible, fácil de entender, que todos puedan entenderlo, hasta un tipo que viene de afuera, que nunca vio el proyecto, se siente, lea el Gherkin y diga, ah, mira, es esto, así se tiene que comportar el sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque yo quiero que todo el mundo entienda lo que yo estoy definiendo como comportamiento. Es más, en un punto muy ideal de muchos proyectos, está bueno que ya, en vez de una user story, muchas veces, esto no es para todos los proyectos, esto para algunos proyectos, ya hasta el mismo tipo de negocios escriba Gherkins directamente y que todos se reúnan a ver si está bien o está mal eso, ¿no? Si tiene sentido o no, pero ya parta de esa base. Entonces todos nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a escribir esto. Si escribimos de una manera que todos nos entendamos y con el mismo criterio, esto, que en el fondo es una herramienta de comunicación entre todo el equipo, va a cumplir su propósito. Si cada uno escribe como tiene ganas, vamos a tener varios problemas. Vamos a tener que andar aclarándole a todo el mundo que quisimos escribir. Entonces, una regla no es hacer escenarios ultra declarativos. Y acá hay varias cosas que después vamos a hablar también sobre este escenario, porque es bastante malo, ¿no? Hay un escenario que es redireccionar a un usuario, ¿no? Entonces, given este usuario entró con este password. Este es otro tema, no hardcodeen cosas, para eso pueden hacer examples, ¿no?
y no estoy logueado cuando navego a la homepage y entonces pasa esto, y cuando hago esto y hago esto y hago esto, entonces pasa esto. O sea, si se lo ponen a pensar, es un caso de prueba eso, no es un Gherkin. No estoy comunicando cómo funciona el sistema, estoy testeando, ¿sí? Y aparte es súper puntual a algo, ¿no? A que entré con mi usuario Dave y hice esto y entré acá y puse exactamente esto, y no es un comportamiento, estoy entrando en algo súper puntual de cómo debería funcionar con tal usuario, con tal contraseña, y va y viene, va y viene. Que podemos hablar de esos when then, ¿no? Entonces no hay que ser tan declarativo. Ahora, perdón, imperativo, me equivoqué acá de un typo acá, es imperativo, no hay que ser imperativo. Tampoco hay que pasarse para el otro lado, ¿no? De declarativo, ¿no? Dado que quiero zapatos, cuando me compro zapatos tengo zapatos, porque ahí ya nos pasamos al otro lado. O sea, hay que ser declarativo en vez de imperativo, pero tampoco hay que pasarse de la raya. No se puede ir tampoco a esto, porque nadie va, o sea, se vuelve tan genérico. O sea, pasamos de algo súper puntual a algo tan genérico que tampoco nadie entiende qué es lo que pasa. O sea, se puede buscar un equilibrio, ¿no? Que es, por ejemplo, agregar zapatos al shopping cart, y dado que estoy en la página de la casa de zapatos y busco tales zapatos y los agrego en el carrito, tengo esos zapatos. Eso es un comportamiento perfecto. Podría cambiar Red Pumps por cualquier otra cosa y no tenerlo hardcodeado, pero bueno, eso un poco más. Eso, habría que cambiar un poco cómo está escrito esto. Pero es no ser tan imperativo, no ser imperativo, o sea, no ir a lo puntual, al hueso de algo, porque estarían creando un caso de prueba, pero tampoco es ser tan declarativo a nivel de que quede algo súper genérico. O sea, tiene que quedar algo que describa cuál es la interacción que hay con, por ejemplo, el sitio y qué debería pasar, ¿sí? No es tan fácil, requiere práctica, pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil esto. Otro tema, que ya lo vimos, no, jamás, nunca, por ningún motivo, hay que volver atrás. A ver, ¿a qué me refiero con volver atrás? El orden es given when then, ¿no? Y uno puede poner algunos and en el camino, ¿no? Perfecto. Ahora, si yo entro en given, when, then, y después vuelvo a when, nuevamente estamos ante un caso de prueba, pero bueno, eso sería otro tema, podemos discutirlo por horas. Pero generalmente quiere decir, y esto nos indica que tenemos en verdad varios escenarios, no es un solo escenario, no es un solo comportamiento. Si yo tengo que andar volviendo, es porque no es que estoy en un lugar, generé una acción y hubo un resultado. Es porque estoy volviendo a hacer algo. Y yo me he encontrado con una especie de casos end-to-end, ¿no? Donde hay given when then, y 45 líneas de un Gherkin que hace when then, que como herramienta, imaginarán que como herramienta de comunicación no sirve de nada, porque van a volver al principio nadie va a leer esto, nadie siquiera va a entender eso, va a quedar como algo puntual, va a quedar como varios comportamientos metidos en uno, y muchas veces hay gente que hace automation que lo justifica con, bueno, pero así metemos todo en uno y ya está, y no tenemos que andar abriendo y cerrando browsers todo el tiempo, logueando y deslogueando todo el tiempo, o muchas otras cosas que son salvables de otro lado. Pero también no solo es un horror a nivel Gherkin, sino que esos end-to-end muy largos suelen tener muchas más posibilidades de fallos y de mantenimiento, que da para otra charla eso, ¿no? Fíjense, acá tenían un escenario, ¿no? Donde entraban a Google, buscaban Panda y aparecían los resultados de Panda. Entonces cliquean en imágenes y les aparecen las imágenes de Panda. Fíjense que en verdad, si se lo ponen a pensar, son dos comportamientos distintos. O sea,
Ustedes tienen una funcionalidad que es buscar en Google y tienen dos escenarios de un montón que se pueden hacer. Uno es la búsqueda de algo y otra cosa es buscar imágenes. Son dos comportamientos distintos claramente. Por eso yo les digo, no vuelvan atrás. Si vuelven atrás es porque en verdad tienen más de un comportamiento. Y tienen que identificar cuál es cada uno de esos comportamientos. Acá es claro, porque bueno, antes buscaban y después iban a imágenes y buscaban una imagen. Y claramente son dos cosas distintas. Una cosa es buscar algo en Google y otra cosa es querer buscar una imagen. Son dos cosas distintas, son dos comportamientos totalmente distintos, ¿no? Entonces nunca, jamás retrocedan. O sea, given, when, then. Si tienen que volver a un when, obviamente hay otro escenario y tienen que separarlo. Otra cosa, escribí bien. Esto, yo creo que es clave, ¿no? Piensen en esto. Cuando ustedes escriban un Gherkin, piensen que quien se los va a corregir es su maestra de lengua y literatura. ¿Sí? Su maestra de inglés es la que les está corrigiendo esto. Y ármenlo pensando en eso. No escatimen esfuerzos en que sintácticamente quede bien, en que tenga sentido el texto, en que los tiempos verbales sean los correctos. Piénsenlo bien, porque ustedes esto se lo están presentando a alguien. O sea, se lo están presentando al resto del equipo. Y el resto del equipo no tiene que tener dudas sobre lo que está escrito. Y cuando uno escribe tipo half-hearted, como dicen muchos, pueden haber muchos malos entendidos. Obviamente errores de ortografía y todo eso, por favor, no. Y hay otro tema. Más si van a automatizar después todo esto. Porque generalmente esto lo terminan usando para automatizar. Esto, cualquiera que desarrolla sabe que es muy importante la reutilización de código. ¿Sí? Entonces, si yo escribo un step que hace algo de una manera y otra persona escribe el mismo step que hace exactamente lo mismo, pero lo escribe distinto, yo tengo dos steps que hacen lo mismo, escritos de distinta manera. Y si por ejemplo yo tengo que codear atrás, porque voy a hacer automatización con esto, tengo que andar llamando a una función desde ambos lugares, no tendría mucho sentido. Si yo siempre que digo que el usuario está en una página, escribo exactamente el mismo texto, solamente tengo que escribir por un solo lugar, ¿sí? Y ya siempre sabemos que está escrito igual para todos, que el usuario está en esa página y que cliquea un botón. Y siempre es igual, y siempre está escrito igual, y siempre reutilizamos lo mismo. Los pasos tienen que ser reutilizables. De hecho, para los que codean, para los que ya codean, esto un pequeño paréntesis, ¿no? Muchas veces, algo que está en un given, por algún motivo, en otro escenario está en un AND. Y después lo codean usando AND, en vez de usando given. Traten de no usar AND cuando codean. Úsenlo con el given, bueno, den o lo que sea. Pero bueno, cierro el paréntesis, porque muchos de ustedes nunca codearon esto a nivel automation. Bien, otra duda que siempre hay es, primero o tercera persona, ¿cómo lo escribo? No sé, ¿cómo escribo un escenario? Porque uno, si empiezan a buscar ejemplos en internet, van a encontrar un montón de ejemplos en primera persona y van a encontrar un montón de ejemplos en tercera persona. ¿Sí? Y acá hay un debate que no sé si alguna vez terminó. El debate es un debate que no sé si alguna vez va a terminar. ¿Por qué? Porque la persona que más quiere que esto sea en primera persona es Dan North, y Dan North es el creador de BDD, es la persona que inventó esto. Lo que dice Dan North es que ponerse en primera persona lo deja ponerse en los zapatos del usuario. Aparte tiene mucho que ver con cómo está escrito una historia de usuario, porque dice as a software developer I want to, o sea, y ahí ya hay un I, ¿no? Entonces dice, bueno, si está escrito así, no está mal escribirlo en primera persona, ¿no? Entonces given I am somewhere, when I do something, then something happens, o sea, y ahí es todo primera persona. El problema que puede haber
por lo cual a mí no me gusta escribir en primera persona. No quiero decir escriban sí o sí en primera persona. No. O no. Fíjense el caso, qué sé yo. Supongo que habrá casos donde convendrá una cosa o la otra. Pero yo soy más amigo de escribir en tercera persona. ¿Por qué? Porque me deja ser más flexible y me deja poner más detalle. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que diferenciar actores. O sea, por ejemplo, en un login no es lo mismo que se loguee un usuario común a que se loguee un administrador. Entonces, si yo estoy poniendo actores, entonces no es lo mismo de poner de user, de admin, lo que sea. O sea, y me permite identificar quién es el que ejecuta las acciones, quién es el que tiene que ver tal cosa. Y a veces no es lo mismo, o sea, decir hay puede ser cualquier cosa. ¿Qué es hay? Tipo, ¿cuál es el rol que tengo? ¿Quién soy yo en todo esto? Entonces, generalmente yo intento siempre escribir todo en tercera persona, porque fíjense, y acá hay un ejemplo muy lindo, que es given I am at the Google search page, when I search for panda, then I see a web page. O sea, se entiende lo que dice acá. Pero acá en el segundo ejemplo lo vemos todo con más detalle. ¿Por qué? Porque entendemos que el browser es el que está en el Google search page. Cuando el usuario busca por un panda, entonces la página muestra los links de pandas. ¿Sí? Acá ya esclarecemos quién es quién en todo esto, en este comportamiento. Por eso yo prefiero la tercera persona. ¿Pueden haber casos en los que sea mejor escribirlo en primera persona? Puede haber. ¿Yo puedo decir rotundamente escriban siempre en tercera persona? No se los puedo decir. ¿Se los puedo aconsejar? Sí, se los puedo aconsejar. A mí me gusta escribir todos mis Gherkins en tercera persona. ¿Por qué? Porque me esclarecen quién es quién dentro del comportamiento. Otra cosa, y esto les juro que esto lo vi en una página. Por eso les dije, a veces veo sitios que hablan de esto. Esto lo copié y lo pegué de un sitio que existe. Digo, a veces hay malos ejemplos puestos en sitios que supuestamente te explican cosas y la gente los toma como válidos, porque qué sé yo entro en una página, entro en un blog a ver cómo se hace cierta cosa y no conozco sobre esa cierta cosa y bueno, tengo que confiar en que es eso, en que está bien, qué sé yo. No sé, si alguien me está explicando cómo programar en algo y nunca programé, tengo que confiar en que la persona me está explicando bien. Fíjense que acá combinan idiomas, ¿no? Hay un escenario, selecciono un nuevo curso, when, selecciono un nuevo curso nuevo, then, arranca el curso desde el principio. Y el problema que tiene esto es que, a ver, el problema que hay acá es que yo estoy comunicándome, ¿sí? Yo me tengo que comunicar. Y si yo me comunico con alguien, no sé, supongamos que estoy trabajando para un banco argentino y todo tiene que ser en castellano, hay un given, un when, un then. O sea, no es claro qué es lo que dice. Y Gherkin, por suerte, nos deja escribir esto en un montón de idiomas. O sea, se puede escribir Gherkins en castellano, en inglés, en alemán, en suajili, en japonés y en coreano. Entonces, si yo estoy haciendo cosas en un idioma, sé que tengo estas mismas acciones de Gherkin en ese idioma. Entonces, no mezclen idioma. O sea, yo puedo poner cuando un usuario comienza un curso nuevo, cuando selecciona, entonces sucede que el escenario es... O sea, no mezclen los idiomas porque es horrendo. Fíjense, a la vista es horrendo. Bien, acá antes de las preguntas tengo un par de cosas que leí por acá. Lo que más me cuesta en Gherkin es escribir a nivel de detalle. Sí, es cierto. Que no hay que encontrar el equilibrio de nivel de detalle. O sea, ustedes piensen, y lo voy a repetir por vez número 50, y si me dejan 3 horas más hablando de esto, lo voy a repetir 50 veces más, que
un escenario no es un caso de prueba. Gherkin están describiendo cómo se comporta el sistema. Ustedes piensen cuando escriben un Gherkin cómo se tiene que comportar el sistema. Dadas ciertas acciones, tiene que suceder algo. Y ese tiene que ser el nivel de las cosas. Ustedes no están probando o no se están fijando si el botoncito es verde y tiene letra Arial 12. No le importa a nadie eso, o les importará a nivel de testing en particular. Después, podría utilizarse, o no es una buena práctica, la precondición de escenarios. Y acá esto a nivel automation me parece horrible. O sea, yo no soy tan QA, soy más automation, porque yo en verdad soy más un desarrollador que en algún punto cayó en QA. Y no es una buena idea la interdependencia de casos, que yo tenga que cumplir con algo para que después se ejecute otro caso. Los escenarios deberían ser independientes unos del otro. O sea, en el fondo, si un escenario depende de otra cosa, puede que la otra cosa sean precondiciones. Pero no debería depender, los escenarios deberían ser independientes. Lo mismo que un caso de prueba. Se supone que cuando uno escribe casos de prueba, yo no sé si sucede siempre, pero se supone que los casos de prueba son independientes uno del otro. Los comportamientos del sistema son independientes uno del otro. Pueden haber precondiciones. Yo puedo usar un background para tener una precondición, puedo usar un given para tener una precondición, pero no debería haber interdependencia en teoría. Y no debería suceder nunca. Pero bueno, ustedes saben, ¿no? Que después pasa lo que pasa. Bien, preguntas. Voy a intentar contestar las que sé, lo que sepa. Y lo que no lo investigaré y les contestaré por otros medios, si es posible. Yo sé que me pueden preguntar. Lo que te escribía, Pablo, dije que lo que más me cuesta de escribir en Gherkin es el nivel de detalle. O sea, cuando te vas mucho de detalle, ya te estás yendo a hacer un test case y no sería válido. Y si te abstraes demasiado, no es útil el Gherkin que estás escribiendo. Es muy difícil llegar a ese punto medio. Eso lleva mucha práctica, lleva mucho tiempo y lleva a agarrarse la cabeza contra un montón de cosas, porque es complicado, pero en algún punto es ponerse a pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero expresar acá? O sea, ¿cuál es el comportamiento que quiero? ¿Me importa si el tipo hace esto, hace lo otro, o lo que sea? No lo sé. Entonces, lleva un tiempo, pero yo estoy seguro que una vez que hagas 2 o 3, que todos... O sea, y te vas a dar cuenta que está bien cuando realmente todo el equipo que está interesado te dice, ahora entendí todo. Hay equipos donde te van a decir, sí, bueno, ¿no? Pasa. Tipo, sí, sí, qué lindo lo que me estás mostrando. Uno tendría que tratar de que no suceda eso. Pero si vos ves que el equipo está metido y todos dicen, che, esto es exactamente como se tiene que comportar, creo que llegaste al punto justo. Y una vez que llegaste al punto justo en 2, 3, 5, llegas al punto justo en todas. Y capaz también es la dinámica del equipo la que te dice hasta dónde entrar y hasta dónde no entrar. Qué sé yo, a veces si vos sí. Disculpame, Pablo, es el rol también un poco que te dice hasta dónde entrar y no, porque, por ejemplo, bueno, yo hace un tiempo que estoy en sistemas y, bueno, de hecho trabajamos juntos nosotros. Mirá. En algún momento. Y cuando vos estás como tester funcional, querés entrar hasta el fondo, o sea, querés meter en cada Gherkin a hacer un caso. Cuando vos estás del rol de analista funcional, necesitas algo más genérico, porque no vas a lo profundo. Y cuando vos estás como programador, necesitas sacar código para que estén todos contentos y probar más o menos, porque la verdad que los programadores no prueban todos los casos que hacen los testers. Entonces, sí, el rol también te da un poco hasta qué profundidad tienes que entrar. Y hay otras cosas también, como el tiempo y otras cuestiones. Sí. Entonces es muy difícil que todos entren hasta el mismo nivel.
Sí, por eso es lo que yo decía al principio, quizá una cosa no quita la otra, o sea, que vayamos a hacer comportamientos no dice, bueno, entonces como hicimos comportamiento no hacemos casos de prueba. No hay que casarse con la herramienta, decir, bueno, esta es la herramienta con la que vamos y solo vamos a hacer esto y todo lo que se salga de acá es un hereje y hay que colgarlo. No, no es así, o sea, que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en cuál es el comportamiento que tiene que tener el sistema, nos muestra las cosas en un nivel. ¿Sí? Es en ese nivel en el que nos muestra las cosas. Nos muestra cómo se tiene que comportar un sistema sin ponerse en los detalles. ¿Sí? O sea, si yo digo que tengo que crear una póliza de seguros, no me importa si no sé, si el botoncito es verde. O sea, a nadie le importa a ese nivel. Ahora, si todos nos pusimos de acuerdo por otro lado en que el botoncito es verde y la letra es Arial 12, bueno, el QA de última se armará sus casos de prueba de qué pasa si el botoncito es verde, o si el campo numérico le puse un texto, o si ese tipo de cosas que a veces no lo bajás a un Gherkin porque no tiene que ver con el comportamiento. Sí, o sea, es no casarse con la herramienta y no decir, bueno, como pusimos comportamientos no vamos a meter casos de prueba. Y es evidente que en estos casos donde uno usa BDD, lo que va a pasar es que el desarrollador se va a basar en lo que dice ese Gherkin y va a decir, bueno, pará, lo que yo programé hace esto. Listo, para mí ya está hecho. Después, bueno, uno verá los demás detalles, ¿no? Alguien de frontend le dirán, che, mirá que el botoncito tenía que ser rosa. Qué sé yo. Pero bueno, eso ya va por otro lado, ¿no? Ya quizá más a nivel historia de usuario, ¿no? Donde ponen todas los mocks y toda esa historia. Pero nadie... Pero es decir, la herramienta esta sirve para que todos nos pongamos de acuerdo en cómo tiene que andar el sistema a grandes rasgos. No lo veo bien para automatizar y todo, pero no para entrar en el detalle de si puse pesos antes del punto y no es para eso. Bien, más preguntas. Y si no, hagamos el sorteo. Sí, te hago una consulta. Al momento de automatizar, sí. ¿Gherkin es más cómodo automatizarlo con Python, con Java o con alguna otra lenguaje? Es más o menos lo mismo, porque en el fondo lo que vos haces es meter un layer más de información. O sea, vos pensás que ya hay librerías puestas para usar esto, por ejemplo. No sé, en Java tenés Cucumber, que ya te maneja todo esto. En JavaScript, cuando usás Cypress, hay un Cucumber también. En Python existe Behave. En Java también existe JBehave. Pero que son cosas que ya te viene todo implementado. Entonces lo único que vos tenés que agregar es una capa más, donde vos ponés tu escenario y por atrás algo que hace como de hook, ¿no? Que convertís esas líneas en código, que llamarán algo. O sea, es agregar un layer más, no reviste mayor problema en lo que lo quieras hacer. Generalmente ya todos los lenguajes tienen algún hook, algo como para traerte, para poder meter Gherkin. No creo que sea un problema. Pablo, otra pregunta. Si vos quisieras tener múltiples tablas de examples, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo de eso? ¿Por qué querrías tener múltiples tablas de examples? Me gusta, vamos a pensarlo, me gusta. Por ejemplo, ¿qué es eso? Tenés un escenario donde además de tener... sería como tener un cubo hablando en base de datos. Es como que tenés una tabla plana y aparte, dependiendo de esa tabla plana, tenés otra tabla que
que se desprende de los valores que te van largando ahí. O sea, ese nivel de complejidad. ¿Me explico? Sí. Pero yo no sé si lo haría así, porque... O sea, un escenario nuevo eso. Pero vos pensás que empezás a perder el tema de comunicación, porque ¿quién te lo va a entender eso? Ah, sí. Mirá, yo lo pienso así. Hay dos cosas que podés depender de eso. Una es que vos directamente tengas, no sé, examples, ¿no? Y tengas cosa 1, no sé. Uy, Dios, qué teclado espantoso este. Cosa 1, cosa 2, y así, ¿no? Cosa 3. Entonces, que vos tengas por cada línea todo desagregado en vez del cubo, lo volvés 2D de nuevo, ¿no? Le agregás más campos y haces toda la combinatoria. Es espantoso, pero es una posibilidad. Otra posibilidad que vos tenés, muchas veces me dicen, bueno, pero podría tener distintos examples porque voy a tener distintos datos en distintos ambientes, ¿no? Y uno supuestamente debería poder correr su automatización contra cualquier ambiente. Por eso yo hablaba en un momento de no hardcodear. O sea, si yo me doy acá de tener Pepe, no sé, pongamos que yo tengo usuario, contraseña, ¿no? Y acá resultado. Entonces, en vez de yo tener acá Pepe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el resultado entra, y otro más donde no entre, ¿no? Esto me funciona si yo tengo esos datos metidos en un ambiente en un momento. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de acá, en vez de poner eso, pongo un correct con una contraseña que sea... ahí entra. No, tanto en castellano. Hace 2 segundos dije no mezclen idiomas. Entonces, y que sea correcta, después se solucione vía código. Buscar que usuario y password son correctos, sea algo que se soluciona en otro layer de código, ¿no? Entonces, si estamos leyendo un Gherkin que habla de login, igual todos entendemos que con un usuario correcto y una contraseña correcta, el resultado es que entra. Y no nos importa si el usuario es Pepe, José o Juan Ramón. O sea, esto después a nivel código, si lo vamos a automatizar, el código se encargará de ver que es un usuario correcto y una contraseña correcta. O sea, podremos tener JSONs por ambientes o lo que fuere, que no sé, se me ocurre. Pero nos estamos metiendo en otro tema. Si quieren, alguna vez hacemos una charla más tipo taller de código sobre Gherkin. Okay. Es como que no estás hardcodeando ahí los valores de la prueba, sino que estás generalizando y después vas a buscar los valores a otro lado, ¿no? Claro, porque ¿por qué voy a poner acá valores si yo no sé a dónde voy a ejecutar esto? Claro, dependiendo del ambiente pueden ser distintos. Claro, aparte vos pensás que si vos estás comunicando, que es la idea de Gherkin, al tipo que está leyendo el negocio, que entra alguien con el usuario Pepe y el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, no le dice nada, no entiende por qué el resultado es que entra. En cambio yo te digo, sí, entro con un usuario correcto y con un password correcto, entra. Ah, sí, bueno, ahí entendí. Por eso hardcodear datos suele ser razón de rechazar un PR. Siempre. Me deben odiar los que trabajan conmigo a veces, pero bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Esto sería lo que acabaste de explicar. A mí se me presentó un caso en el trabajo que tengo que validar los redirects de los links del footer. Sí. Y según el país donde esté en la página, esos links cambian. Sí. O sea, ¿cómo generalizarías eso? Se supone que acá está bien. Yo estoy diciendo no generalicemos, pero vos sabés que estés en el ambiente en el que estés, si entraste por Argentina vas a ir a un lugar, si entraste por Israel vas a ir a otro lugar, y si entraste por Estados Unidos vas a ir a otro lugar. O sea, en ese caso no estaría tan mal
hardcodear, porque ahí sí estás explicando, ¿no? Que tu país es, no sé, Argentina, entonces el destino es lo que sea, nada, destino 1, no sé, whatever. Esto se va, ¿no? O sea, en esos casos sí, porque ahí sí estás comunicando que vos a través de un país, o sea, y ahí no te importa en qué ambiente estás, o sea, ir a decir que clicaste en el footer y estás en Argentina, te va a mandar a tal destino. Así que sí, no hay problema con eso. Ok, bien, gracias. Bien, ¿hacemos el sorteo? Dale, damos el sorteo. Miren, es más, vamos a hacer... Los tengo por mail acá, porque como tengo un Excel, a ver si me puedo copiar el Excel directamente. Ah, pero lo saqué. Qué pavo que soy. Esperate, pues tengo... Bueno, ustedes me dirán de quién es el mail. 1. Para que vean que esto es totalmente... Sortear. ¿Y quién ganó? ¿Y cómo dice? Sortear. Y entonces... Acá. Ganó este señor. Veme... Esto. Marjowski. Vale, Marjowski. Ahí está. Es una señora. Una señora. Señorita. Vale. Listo. No, sí. Ganaste. Por fin. Ahí está. Has resultado Gracias. triunfadora. Siempre arriba. Como debe ser. Bueno, Gracias. gente, fue un gustazo haberlos visto. Ya ahí me acabo de comprometer a hacer otra charla más, ¿no? Recién, sin quererlo, me acabo de comprometer a hablar de otra cosa. Pero bueno, hagamos en algún momento un taller de código con esto. Dale, buenísimo. Estaría bueno verlo. Bueno, gente, muchísimas gracias, Gracias a vos, Pablo. Nos vemos. Chao, Hasta gracias, luego. Pablo. Chau, Muy chau. buena charla. Un beso, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. 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 Chao.